El proceso 8000. Seguimos evolucionando en Citizen, siempre manteniendo nuestra calidad de medio disruptivo, independiente, alternativo, incluyente e irreverente, en donde informamos para que te expreses a través de tus propias conclusiones en el casillero de los comentarios de este video. Por favor, hazlo, de lo contrario el esfuerzo que estamos haciendo con tanto cariño de nada va a servir. La narcofinanciación de la campaña de Samper dio lugar al proceso judicial más sonado en la historia de Colombia. Hasta 1994 se tenía conocimiento de que los carteles de la droga habían financiado algunas campañas a nivel regional, a varios aspirantes al Congreso de la República, y que habían realizado algunos aportes a pasadas campañas presidenciales. Pero con la grabación de los famosos narcocasetes quedó al descubierto que los traficantes de droga llegaron muy lejos. Según la Fiscalía, en esta oportunidad lograron introducir aportes superiores a los 4.000 millones de pesos con el fin de llevar un candidato a la presidencia. Fue tan evidente la penetración de los dineros calientes en la campaña liberal que a la justicia no le quedó difícil descubrir que la corrupción política en Colombia había llegado a límites inimaginables. Fue así como en abril de 1995 nació el proceso 8.000. Durante más de 2 años de investigación, la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pusieron tras las rejas a importantes personalidades de la vida política, entre ellos senadores, representantes a la Cámara, un procurador general, un excontralor, y a varios de los más importantes testaferros del cartel de Cali. Hoy, más de 50 personas están respondiendo ante la justicia por el narcoescándalo. El propio presidente Samper fue juzgado y absuelto por el Congreso de la República. Pero más allá de las personalidades detenidas, el debate tuvo como eje el polémico delito de enriquecimiento ilícito en favor de terceras personas, sobre el cual la Fiscalía basó gran parte de sus decisiones. Bajo esta figura jurídica que en su momento fue avalada por las altas cortes, el ente acusador ordenó la captura del exministro de Defensa, Fernando Botero, al extesorero de la campaña, Santiago Medina, y al exgerente administrativo de la misma, Juan Manuel Abella, es decir, a 3 de las personas más cercanas a Ernesto Samper durante las elecciones del 94. Además de un profundo revolcón jurídico, el proceso 8.000 cambió las costumbres políticas del país. Hoy por hoy quien se meta a hacer política y reciba aportes de las organizaciones de la droga, sería más que un suicida. De hecho, varios de los actuales candidatos a la presidencia han gastado gran parte de su tiempo en trazar estrategias que impidan que los dineros calientes alimenten sus arcas. Aunque el 8.000 hectárea ha sido el proceso judicial más importante en Colombia, su futuro es incierto. Todavía no se han producido las decisiones de fondo por parte de los jueces sin rostro, quienes tienen en sus manos la suerte de los acusados por la Fiscalía. Con sus virtudes y defectos, el 8.000 demostró que el país padecía de una enfermedad más grave de lo que parecía, la corrupción en las altas esferas del poder. El proceso 8000. Un día después de elegido Ernesto Samper presidente, estalló el escándalo. Andrés Pastrana tenía unas grabaciones donde los Rodríguez Orejuela comentaban sobre su aporte a la campaña de Samper. Pero no fue sino hasta el año siguiente que se hizo un proceso judicial conocido como el proceso 8000, en el que se juzgó la presencia de dinero del narcotráfico en las elecciones presidenciales y legislativas, entre otras. Política y narcotráfico en Colombia, 25 años del proceso 8000. En 1995 el entonces presidente de Colombia Ernesto Samper fue investigado por presuntamente haber recibido dinero proveniente del narcotráfico en su campaña presidencial. A 25 años de este escándalo recordamos el llamado proceso 8000. En los archivos sonoro y audiovisual de Señal Memoria se resguardan documentos valiosos sobre el proceso 8000, sesiones del Congreso, noticias, entrevistas, entre otros. A continuación se hace un breve recuento de este proceso por medio de declaraciones del expresidente Ernesto Samper, entrevistas al exministro de Defensa Fernando Botero Sea y sesiones plenarias de la Cámara de Representantes.
Elecciones presidenciales de 1994 y surgimiento del proceso 8000. En la contienda electoral para la presidencia 1994 a 1998 se enfrentaron en segunda vuelta los candidatos Andrés Pastrana Arango por el Partido Conservador y Ernesto Samper Pizano por el Partido Liberal. Poco después de que ganara este último, el presidente electo fue acusado por su contrincante de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares del narcotráfico para financiar su campaña. La prueba reina eran unos casetes que fueron entregados al entonces presidente César Gaviria y que terminaron en custodia del fiscal Gustavo de Greiff. En ellos se escuchaba al periodista Alberto Giraldo hablar con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, quienes reconocían haber entregado dinero para la campaña presidencial de Samper. El contenido de los narcocasetes, como se les bautizó por la prensa, generó un escándalo nacional e internacional, teniendo en cuenta el auge de la cooperación transnacional en la lucha contra las drogas que había en aquel momento. De hecho, el saliente director de la Administración de Control de Drogas, DEA, en Colombia, Joseph Toft, declaró a finales de 1994 que en Colombia había una narcodemocracia y que la mafia tenía infiltrados los poderes económicos y políticos del país, lo cual causó gran revuelo. A pesar de que el gobierno estadounidense rechazó las afirmaciones de Toft, las tensiones eran evidentes y prevalecieron por varios años. El presidente Samper realizó algunas declaraciones al respecto, defendiendo la soberanía de Colombia. A pesar del escándalo, el fiscal general de Greiff se abstuvo de abrir una investigación. Sin embargo, su salida prematura del cargo por haber cumplido la edad de retiro forzoso permitió la elección de un nuevo fiscal general, Alfonso Valdivielso Sarmiento, quien se posesionó en el cargo el 21 de abril de 1995 y, después de evaluar el caso que su antecesor había desestimado, resolvió acusar al presidente de la República. El proceso político contra Samper se adelantó en la Cámara de Representantes, inicialmente por petición del propio presidente, quien así lo solicitó en carta del 28 de julio de 1995 dirigida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El 8 de agosto de aquel año se abrió formalmente la investigación y se dio comienzo al proceso 8.000. Este fue el nombre que se le dio al proceso político y judicial que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en contra de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, que era señalada por el ente acusador de violar las leyes electorales por la entrada de dineros provenientes del narcotráfico y sobrepasar los topes monetarios establecidos para realizar campañas políticas. Investigaciones contra Ernesto Samper y miembros de su campaña. La Fiscalía citó a indagatoria al presidente Samper, así como a Fernando Botero Sea, Santiago Medina y Juan Manuel Abella, director, tesorero y gerente administrativo de la campaña, respectivamente. De la misma manera, pidió a la Corte Suprema de Justicia ahondar sobre la conducta de 9 congresistas. El proceso del presidente continuó en la Cámara de Representantes y el 13 de diciembre de 1995 la Comisión de Investigación y Acusación concluyó autoinhibitorio debido a la falta de pruebas sobre la entrada de dinero proveniente del narcotráfico a la campaña presidencial y el conocimiento de Ernesto Samper al respecto. Sin embargo, en enero de 1996 Botero Sea declaró que el presidente Samper no solo tenía conocimiento de la entrada de dinero del cartel de Cali a su campaña, sino que había ideado y contribuido a su obtención y utilización, lo cual revivió el caso. El presidente, no obstante, reivindicó en una entrevista la decisión tomada por el Congreso y explicó la imposibilidad de que él tuviera conocimiento sobre la entrada de dineros ilícitos a su campaña. A raíz de la declaración de Botero, la Fiscalía General hizo una nueva denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que revocó el auto inhibitorio de diciembre. El caso contra el presidente se reabrió oficialmente el 20 de febrero de 1996. En la Cámara hubo intensos debates sobre la culpabilidad o inocencia del presidente. Entre quienes lo defendieron se destacó el representante Julio Bahamón, quien en la plenaria del 4 de junio criticó las declaraciones cambiantes y contradictorias de Botero Sea y Medina. En esta misma línea,
la congresista Marta Catalina Daniels leyó en la sesión del 5 de junio fragmentos de un documento que contenía indicaciones precisas sobre las declaraciones y actuar en público de Botero Sea. A lo largo de su intervención, Daniels dio ejemplos precisos de cómo el exministro de Defensa y director de la campaña presidencial de Samper se ciñó al libreto que ella misma estaba presentando en la sesión plenaria. A principios de 1996, por ejemplo, Botero Sea dio una entrevista al periodista Yamid Amat en la que hablaba de la verdad que el país necesitaba conocer para salir de la crisis por la que atravesaba. En dicho fragmento se da cuenta de las coincidencias entre la entrevista y el libreto con respecto al sacrificio que Botero Sea estaba haciendo con sus declaraciones y la importancia de decir la verdad. Mostrar que la persona que más insistía en la culpabilidad de Ernesto Samper tenía un plan premeditado para hundirlo y sacar provecho de la situación terminó repercutiendo de manera positiva en el presidente. Resultados finales del proceso 8000. Después de intensos debates, dentro de los que se destacan las intervenciones del entonces ministro del Interior Horacio Serpa Uribe, en la 10ª sesión plenaria del 12 de junio se realizó la votación final en la que la Cámara, por 111 votos contra 43, ordenó la preclusión, archivo, del proceso contra el presidente Ernesto Samper, quien ya no podría ser juzgado por el Senado de la República ni investigado por la Corte Suprema de Justicia por falta de pruebas. Por el contrario, las evidencias fueron contundentes en los casos de Botero Sea y Medina, quienes estuvieron recluidos por varios años por el delito de enriquecimiento ilícito en favor de terceros. A pesar de que la Cámara exoneró al presidente Samper por un amplio margen, hasta la actualidad algunos sectores políticos insisten en la irregularidad del proceso. Entre las razones que se expusieron se destacan la entrega incompleta del expediente a los representantes, la falta de independencia de los fiscales, la ausencia de representación de la sociedad colombiana en el proceso y el cierre de la investigación sin que hubiera un informe parcial sobre las cuentas de la campaña. En favor del gobierno, hay que decir que pese a que hizo uso de sus mayorías en el legislativo, siempre respetó la autonomía de la Fiscalía General de la Nación, ente que recién había sido creado por la Constitución de 1991. Yo soy Rafael Sosa, tu servidor y especial amigo. Y junto contigo estamos haciendo una comunidad cada vez más proactiva que se fortalece gracias a tus valiosísimas aportaciones. Por favor, suscríbete si aún no lo estás. Activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video. Además de obsequiarnos tu especial cariño y gratitud usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra abajo de este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar este contenido.